Moisés Sáenz y la Escuela de los Adolescentes, el nacimiento de la educación secundaria en México. Una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos de los mismos se le llaman cambios sociales. Estos fueron vividos vertiginosamente por los sucesos de la Primera Guerra Mundial y la Revolución en nuestro país, generando una demanda de cambios en diversos sectores, fundamentalmente el de la educación. Moisés Sáenz fue el encargado de este proyecto, de la escuela secundaria, durante el periodo reconstructivo de la Revolución Mexicana. Veremos los escenarios políticos, educativos que favorecen el establecimiento de la escuela secundaria, la concepción del profesor Moisés Sáenz y las conclusiones, todo ello sustentando la tesis de las escuelas secundarias deben ser un laboratorio de experimentación por los cambios sociales que inciden en los adolescentes. Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. El nacimiento de la educación secundaria en México sufre dos desajustes. El primero es interno, que es provocado por la revolución. El segundo, que es externo, es provocado por la Primera Guerra Mundial. Se moderniza la escuela primaria debido a la influencia europea, pero se encuentra lejos de la realidad y necesidad de la población mexicana. La escuela de la dictadura, esencialmente urbana, mantiene marginada a la población fundamentalmente indígena y rural, la educación del adolescente y la juventud. La escuela se mantiene inmóvil en un mundo de muchas transformaciones sociales. La escuela tradicional y la enseñanza media en México es una institución destinada a seleccionar elementos de la aristocracia por el rango que ocupa en la sociedad y no precisamente por sus capacidades. Preparar hombres cultos para brillar en las universidades, pero carece de preocupación para incorporar eficazmente a los adolescentes y jóvenes a la vida social. Sáenz adopta como propósito de su vida prepararse y preparar a otros maestros para realizar a fondo y por todos los caminos aquella importante obra de transformación educativa. Sáenz se hace cargo de la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria. Se dedica a orientar y preparar a los adolescentes humanos que habrán de proseguir con la obra hasta consumarla y perpetuarla. Profesionales universitarios que consideran deprimentes los procedimientos que llamaban de normalistas, que tienen una visión permanente y prefieren lo científico y puro sobre lo necesario y funcional, logran que vuelva al seno del Consejo Universitario y que Sáenz abandone la dirección de la misma. Sáenz y los reformadores de la educación luchan por una escuela sólida y científica, estructurada con técnicas universales, pero con acentuados rasgos nacionales por su filosofía y acción. La secundaria mexicana, la Escuela Nacional Preparatoria, conserva su trayectoria elitista, lo cual responderá a las estructuras sociales y a la doctrina de la Revolución Mexicana. La secundaria requiere de un orden especial, por lo que le toca a su organización y método, ya que se refiere normalmente a los adolescentes que presentan problemas especiales relacionados con el periodo por el que atraviesan. La escuela secundaria inicial pretende que todos los ciudadanos tengan acceso a toda la educación y que no solo tengan escuelas en las ciudades, también en los campos. La educación debe ser flexible, no pretende que la educación sea lo mismo para todos, puesto que no todos los hombres traen las mismas capacidades, ni todos pueden ser sometidos a sistemas iguales. El sistema francés es selectivo, con el fin de formar intelectuales, y el alemán aspira a crear una cultura nacional. El inglés se esfuerza en conciliar las tradiciones nobiliarias con la formación del carácter de acuerdo a las necesidades y capacidades del educando, y el norteamericano pretende desarrollar las exigencias de una sociedad democrática, moderna. El sistema sudamericano tiene como el francés el fin primordial de la selección,
Los adolescentes de clases inferiores asisten a escuelas industriales y técnicas. Según el doctor Kandel, México es el primero de los países latinoamericanos que se ha enfrentado abiertamente con el problema y que aun cuando no ignora de todo la voz de la tradición, ha intentado ceder a los reclamos de esa gran parte del pueblo que no está destinada a pertenecer a las profesiones liberales. La secundaria mexicana pretende rebasar los niveles de la educación primaria para alcanzar por su conducto la cultura superior y procura extenderse con el fin de abrir sus puertas tanto a los hijos de obreros y campesinos como a los profesionales y ricos. Sáenz concreta y agrupa los objetivos de la escuela secundaria en 3 grandes categorías. 1. Preparación para el cumplimiento de los deberes de ciudadanía. 2. Participación de la producción y participación de las riquezas. 3. Cultivo de la personalidad independiente y libre de significado. La reforma de la escuela del adolescente, preparada y moldeada por Moshe Sáenz, inicia con la apertura de 4 escuelas secundarias, separadas ya de los recintos universitarios. La única escuela secundaria que puede implementarse en México es la que Moshe Sáenz crea, inspirado en las necesidades populares y en las aspiraciones democráticas del México surgido de la Revolución de 1910. La escuela secundaria, que nace de los decretos de 1925 y empieza a funcionar en 1926, no llega a su plenitud por múltiples circunstancias adversas, pero es auténticamente mexicana e intensamente nacional por sus doctrinas y estructuras. Sáenz realiza actividades tendientes a consolidar la obra educativa. A ese fin, responde la organización de la Asamblea General de Estudios de Problemas de Educación Secundaria y Preparatoria. Constituyen los objetivos de esta asamblea la revisión del trabajo realizado, la afirmación y consolidación de los valores positivos del mismo, la aclaración y unificación de los conceptos. Respecto a los programas, las escuelas secundarias de México se agrupan en 2 categorías. 1. Las de tipo tradicional. 2. Las de tipo reforma. La tradicional comprende de un curso de 5 años intermedios entre la primaria y las escuelas profesionales universitarias. El tipo tradicional es donde los profesores son por lo común profesionistas que han mostrado cierta especialización en la asignatura que se les encomienda. El método de presentación de la materia es casi siempre el expositivo. Los exámenes vienen a fin de año y son orales y ante un jurado. La teoría positiva obliga a estas escuelas a dar preponderantemente atención a las ciencias en el plan de estudios y al método experimental para estudiarlas. La enseñanza del dibujo es formalista. La educación física se procura a base de calistenia o gimnasia. Los de tipo de reforma hacen la distinción entre el ciclo secundario y ciclo de preparatoria especializada. El de secundario comprende 3 años de estudio y el otro es de 2 o 3. Las escuelas de reforma, algunas de ellas están divididas en 2 ciclos, el primero de 3 años, y tiene por fin la adquisición de una cultura general que se caracteriza por la diversidad de desembocaduras que corresponden a otras tantas finalidades, dando así ocasión para que los alumnos que lo deseen y que puedan lleguen a la universidad, para que otros ingresen a las escuelas vocacionales o a las normales, y para que otros más que no quieran o no puedan continuar con sus estudios reciban un conjunto de conocimientos y habilidades inmediatamente aprovechables. A las escuelas independientes de la SEP, el ciclo secundario constituiría planteles separados, dependientes de un departamento que se llama Dirección de Enseñanza Secundaria.
En 1927 se administró a todos los alumnos del ciclo secundario de todas las escuelas oficiales la prueba Beta, Otis y Stenkis. Los resultados que estos exámenes arrojaron fueron las calificaciones de los alumnos. Estas escuelas muestran una clara tendencia hacia la socialización. El plan de estudios establece 3 tipos de materia, que son las obligatorias, las optativas y las selectivas. Conclusión. El equipo considera que la escuela secundaria debe ser un laboratorio de experimentación por los cambios que se dan en la sociedad que inciden en los adolescentes. Y para esto vamos a justificar por las causas internas como fue la Revolución Mexicana y la Primera Guerra. Además tenemos las causas externas como la Guerra Mundial, donde vemos que Europa está manejando una educación tradicional en donde lo más importante es la felicidad del hombre, es decir, no existe una metacurrícula. En México, Science se da cuenta de la importancia de la profesionalización del hombre, del docente más preparado y las escuelas democráticas en donde ricos y pobres tienen las mismas oportunidades, en donde el método científico y el positivismo y el patriotismo es necesario en las ciudades y en los campos. Por lo tanto, consideramos que es necesario que se den todas estas situaciones. Muchas gracias.